Bienvenidos al último video del desarrollo del aparato reproductor femenino. Vamos a terminar ahora con los genitales externos. Estos genitales externos primero tienen una etapa de un estado indiferenciado. Este esquema representa ese estado indiferenciado más o menos a la sexta semana. En ese estado indiferenciado existen estas estructuras que será el tubérculo genital que habíamos visto en el video anterior, pero como en una visión de un corte sagital. El 3 son los pliegues de la cloaca y el 4 sería la membrana cloacal. Esa cloaca hace referencia a el canal que tienen las gallinas por donde sacan todo. Seguramente han visto que los huevos de gallina libre tienen como manchas de popó y así, porque por la cloaca salen los huevos fecundados o no fecundados, sale las heces y sale la orina, sale todo. Entonces aquí hace referencia a ese etapa, ¿no? Bueno, luego hablamos de ontogenia y filogenia. Ok, pero esto no permanece así porque ya sabemos que no son así las personas. En la séptima semana lo que estamos viendo es un tubérculo genital, este persiste. El 7 sería el orificio urogenital y por atrás se encuentra un orificio anal porque se ha desarrollado esta estructura que es el periné, maravilloso periné que está dividiendo a este orificio anal del orificio urogenital. Entonces por lo menos ya tenemos dos salidas diferentes. Ajá. Alrededor lo que vemos es también estos pliegues uretrales y además estas eminencias o protuberancias genitales que rodean estas estructuras. Más adelante en la novena semana el feto presenta todavía su tubérculo genital, los pliegues uretrales, el orificio urogenital, la protuberancia genital, el periné. El 9 es el orificio anal, ajá, y los pliegues anales, los pliegues urogenitales o uretrales con el orificio urogenital. Pliegues uretrales, anales con el orificio anal. Hasta ahí vamos. Luego lo que va a pasar es que en el feto femenino este tubérculo genital se va a alargar un poquito, sería aquí en la decimosegunda semana, se va a alargar un poquito y luego se va a encoger nuevo después. Vean, en la semana 14 es pequeñito. Luego los pliegues uretrales no se van a fusionar. En un feto masculino sí, pero en el femenino no se fusionan estos pliegues uretrales, sino que tienen que dejar lugar a la salida de estructuras. El seno urogenital entonces permanece abierto. Los pliegues, como estos pliegues no se fusionan, van a dar lugar a los labios menores. Y a partir de estas y a partir de estas eminencias genitales surgen los labios mayores. Otra vez, de los pliegues uretrales surgen los labios menores y de estas eminencias surgen los labios mayores. Solamente se fusionan en la parte más caudal o posterior y forman la comisura labial posterior, que sería el 8. Ajá. Continúa hacia atrás en el periné y aquí tenemos el orificio anal. Y estos pliegues eran los que van a formar el esfínter o parte del esfínter, mientras que acá se ha formado el monte púbico. Esta es una tabla muy buena, se las voy a dejar. Bueno, pueden hacer pausa, ya la ven con calma. Son las estructuras embrionarias y sus derivados definitivos en cada sexo, en hombres y en mujeres, y los remanentes embrionarios se encuentran en rojo. Yo creo que esta la podemos revisar durante la clase sincrónica, me parece más conveniente. Bien, este esquema es un corte sagital del embrión
Lo que observamos es, este sería el dorso y esta es la parte anterior. Aquí se estaría formando el cordón umbilical. El 1 representa a la gónada. El 2 es el mesonefros, que es ese riñón primitivo que desaparece. El 9 corresponde al conducto mesonéfrico o de Wolff. El 8 es el metanefros y el 10 es el urétero. Vemos cómo comparten drenaje tanto el conducto mesonéfrico o de Wolff como el uretero hacia esta estructura que está señalada como la alantoides en este momento. El 3 es, el 4 es el tubérculo genital que ya habíamos visto. Parece que está en el abdomen, pero sabemos que cuando termine de desarrollarse el embrión va a quedar inferior. El 7 es el intestino posterior. El intestino sería hacia acá. El 6 sería la cloaca dichosa. Y el 5 es la membrana cloacal. Lo que estamos viendo es que esta estructura está migrando o está empujando o moviéndose hacia donde se encuentra la cloaca. Vamos a ver el siguiente. Aquí vemos cómo esta membrana cloacal ya no es la membrana cloacal, sino que se está adelgazando y se está formando ahora una estructura más delgada. Nuevamente vemos la gónada, el conducto mesonéfrico. Sería el conducto mesonéfrico de Wolff, el metanefros. Y esta que les digo que se está adelgazando. Vamos a ver cómo va avanzando. Y ahora ya no se conectan ambas. Me voy a regresar una. Aquí vemos cómo la alantoides todavía conecta con este que era la cloaca. Totalmente conectados, menos conectados y ahora totalmente independientes. Otra vez. Este sería la parte del seno urogenital y esta sería la parte del intestino posterior. Por eso esta es la cloaca, porque están drenando aquí las estructuras genitales, las urinarias y las del intestino posterior. Sin embargo, con este avance de este tabique, que era la palabra que estaba buscando, tabique, que está avanzando, está separando en la cloaca, está separando tanto al seno urogenital como al intestino posterior, hasta que finalmente el tabique los ha separado por completo. Este tabique es importante para que cada estructura drene de manera independiente. Este es el intestino posterior y aquí lo que tenemos es el recto y el orificio anal, que es lo que vimos en las imágenes anteriores, el orificio anal. Mientras que de manera anterior todavía tenemos, ahora en lugar de ser alantoides, ahora se va a llamar, o bueno, ahora se ha convertido en el precursor de la vejiga. Aquí está ya el riñón definitivo drenando por medio de su uretero directamente a la vejiga, mientras que el conducto mesonéfrico está llegando al seno urogenital. Y este 11 sería el orificio urogenital, porque aquí todavía no se han separado. Necesitamos que se separen después. Este sitio, este tabique, lo que está haciendo es formar el periné o cuerpo perineal. Este cuerpo perineal es una estructura súper interesante. Lo vamos a ver, lo van a ver en anatomía en pelvis. Este tabique y este cuerpo perineal lo que están haciendo es formar un punto de anclaje para muchos músculos del piso pélvico. Ese piso pélvico lo van a conocer en pelvis, está muy interesante. Continuemos con el estudio embrionario. Este sería como un resumen. Veamos, nosotros ya sabíamos que el embrión tiene 3 capas. Sería ectodermo, endodermo y mesodermo. Aquí el mesodermo a su vez se va a dividir en otras capas, entre ellas el mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio va a dar lugar a las estructuras para formar la gónada no diferenciada, como ya vimos en los primeros esquemas donde tenía la cresta genital.
y los factores que determinan esta diferenciación son WT1 y SF1. Dependiendo de la ausencia o la presencia del SRY, va a haber formación si hay presencia de gónadas masculinas y si hay ausencia de gónadas femeninas. Bien, si hay ausencia de SRY, que es lo que nos importa en esta clase, se va a desarrollar en la gónada un ovario. Y en el ovario van a diferenciarse las células germinales a ócitos, y también va a haber presencia de células de la teca y células foliculares. Nosotros ya vimos en histología cómo las acciones de estos dos tipos de células de la teca y foliculares se interrelacionan para la producción de estrógeno. Ajá. Ese estrógeno es importante para que el conducto paramesonéfrico o de Müller permanezca, que no haya regresión. El seno urogenital también se desarrolle de manera adecuada con base en el fenotipo femenino y que haya involución o regresión del conducto de Wolff, que daría lugar a los genitales masculinos. Finalmente, se obtiene un fenotipo femenino. Aquí sería la etapa de organogénesis. Me voy a regresar porque estas etapas son importantes. Tenemos una etapa de determinación que es a partir del sexo genético y depende de la fecundación del ócito por un espermatozoide con cromosoma sexual X o con cromosoma sexual Y. En este caso será con cromosoma sexual X. En la etapa de diferenciación se establece el sexo gonadal por acción de diferentes factores como ausencia o presencia del SRY y WT1, por ejemplo. Finalmente, en la etapa de organogénesis se establece el sexo fenotípico. Los conductos paramesonéfricos o de Müller darán lugar al útero, como ya vimos por su fusión, a las trompas uterinas y a la parte superior de la vagina. El seno urogenital a la parte inferior de la vagina, a los genitales externos femeninos, labios mayores, labios menores y el clítoris por medio del tubérculo genital. Y el de Wolff va a dejar residuos embrionarios.